compartir, pero también de ser conscientes con los animales de compañía. Acompáñenos a conocer más sobre la adopción responsable de animales, de perros y gatitos. Y bien, ya están con nosotros aquí en Dejando Huella, nuestro querido Gus Reyes. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Nuestro experto en animales de compañía. Y nos acompaña Diana Ríos, la fundadora del proyecto Nenuki. Bienvenida. Así Y es. nos acompaña Martín. Y Martincito. Martín, que está por aquí. Exacto. Y el día de hoy, pues bueno, nos acompaña Martín porque en esta época se habla mucho acerca de que los animales pues no son regalos, son seres vivos que nos tienen que dar. Se escucha mucho y a veces entra por un oído, sale por el otro. Hoy quisimos ponerle rostro a esta frase. Hoy está con nosotros Martín, que es un perrito que hace un año fue un regalo de Navidad. No son leyendas urbanas, no son caprichos de animalistas. Sí existe. Y hoy Martín se encuentra buscando casa. Hace un año fue un regalo de Navidad. Llegó a la casa, a alguna casa, ¿no? Como ahorita nos va a platicar Diana, y hoy se encuentra buscando casa. De hecho, es que la tentación es mucha. El de los papás, los abuelitos, los padrinos, de, ay, pues un perrito, ¿no? Pero, pues, al final los perros o los gatos no son juguetes, no son regalos. Y creo que sí cambia mucho la perspectiva que se hable del tema y se lleve al niño a un refugio, a que elija a quién adoptar, a que en una caja con un moño abras y digas, ¡ah! ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Qué es eso? Sí. Que quizá el niño ni siquiera está listo ni tiene ganas. Ni los ¿no? papás. Cuéntales, Diana, un ¿Cuál es poco la la historia historia? de Martín. Bueno, pues hoy trajimos a nuestro querido Martín, que es un perro hermosísimo, que como ustedes los ven, es un borreguito hermoso. Martín fue el regalo de Navidad o de Reyes, no sabemos, de un niño hace un año. Sabemos esta historia porque en el lugar en donde lo encontramos, que él pasaba días y noches afuera de un centro comercial, nos contaron los chicos del estacionamiento la historia. Él llegó a una casa, a los pocos meses ya el cuidado, la limpieza, la atención del perro era una carga para la familia que no consideró que esto iba a suceder. Claro. Le abrían la puerta para salir a pasear, para salir a dar el rol, salir a buscar su propia comida, se hizo amigo del señor de la basura y llegaba al estacionamiento en donde lo cuidaban varios de los chicos que lavan los autos. Ahí fue donde a mí me tocó conocer a Martín. Wow. Un día que pasé a ese centro comercial, conocí su historia, lo miré a los ojos y le dije, ¿te quieres quedar aquí o te quieres ir conmigo? Entonces, pues me siguió al coche, se subió al asiento del copiloto y esa fue la historia de Martín. Pero él fue muy afortunado, porque él está vivo, no murió en su Atropellado. temprana edad. Y de cierta forma hubo personas que lo ayudaron en ese Exactamente. lapso, ¿no? Porque bien lo decía Johnny, es bien importante el recordar que los animales de compañía, por más amor que veamos en ese momento en los niños, de que quiero una mascota, quiero un gato, quiero un perro, tal vez no están preparados emocionalmente ni responsablemente para poder llevar a cabo todos los cuidados que debe de llevar el animal. O la familia, ¿no? Económicamente también es un gasto Es otro que hijo. muchas veces no lo tienes en cuenta y entonces cuando ya ves que el veterinario, las croquetas, si tiene alguna enfermedad crónica y demás, y entonces, ¿qué es más fácil para la gente? Pues le abren la puerta y se van, ¿no? Claro, Entonces son decisiones que tienen que estar tomadas Exacto. a conciencia. Es que Ven, Martín guapo. quiere ir con Santa. Le va a pedir un deseo. Y es que Martín. ustedes no lo saben, pero Martín está en adopción. Así es. Entonces, si en este momento ustedes en casa les gustaría adoptar a un cachorro de un año que está guapísimo como Que Martín. además está todo bien Sí, portado. y es súper tierno. Pueden ponerse en contacto que con ustedes, con nosotros. Con la como- Sí, Fundación Nenuki. Nosotros estamos como Proyecto Nenuki en Facebook, en Twitter y en Instagram. Promovemos adopciones responsables de perros y gatos. Responsables quiere decir que con un proceso, Claro. no como capricho. Todos nuestros perros y gatos esterilizados, vacunados. Y ¿Cuántos tienen aproximadamente ahorita? nosotros tenemos una población máxima de 20 animales. No tenemos más que eso. No tenemos un albergue. Todos están en hogares temporales o en pensión. Y eso, pues bueno, nos garantiza que ya ellos van con una cierta socialización Claro. para integrarse a una familia. Oye, ¿y nosotros podemos apoyar con alimento? Porque a lo mejor ya nosotros tenemos, como lo decíamos, Johnny tiene 3 perrijas, yo tengo también 2. Entonces, ¿podemos apoyarlos de alguna manera con su alimento o con algunos tratamientos? ¿O eso ya lo Hay ven por varios otro programas lado? de ayuda Sí. en Proyecto Nenuki, no nada más adopción física. Exacto. Sí, claro. Puedes apadrinar algún perro o gato porque, como tú lo dices, sí. viajas, trabajas todo el día, no tienes tiempo, pero puedes ayudar a alguno con su alimento
o Claro. medicinas en caso de que requiera alguno. También puedes convertirte en promotor de adopción. Claro. Eso quiere decir que tú eliges a tu binomio y le dedicas tiempo en tus redes sociales para promoverlo así cañón, Eso está para muy que, padre. para que salga en adopción en un tiempo que tú te dices, tú en un mes Martín va a tener casa porque yo lo voy a ayudar Claro. promoviéndolo. El proceso lo hacemos nosotros, Claro, pero ustedes claro. nos La ayudan promoción. siendo como sus managers, ¿no? Eso está increíble. Recuérdanos las Claro. redes, por favor, para todos ponernos su granito de arena también. Claro que sí, estamos en Proyecto Nenuki en Facebook, Y en Twitter. en Twitter y en Instagram, así nos encuentran. Y bueno, Proyecto Nenuki tiene además una función social. Damos pláticas de tenencia responsable en escuelas, en empresas, en escuelas de todo nivel. Martín acaba de visitar a unos ancianos de un asilo la semana pasada para Ok. llevarles un poquito de alegría. Y tenemos campañas de esterilización y salud veterinaria en comunidades de escasos recursos. No, la verdad, ahí está. Diana, De muchas verdad que ya gracias. vimos las redes sociales, ya sabemos dónde localizarlos. Muchísimas gracias a Diana Ríos, a nuestro querido Gus Gracias. Reyes por traer aquí. Gracias. De verdad es que... Hagamos conciencia. Sí, la verdad Sí. es que son seres que de verdad necesitan mucho amor, que regalan mucho amor. Entonces Claro. hay que tener pues el respeto que se merecen también, es, porque muy no, agradecidos. no para... Exacto, muy agradecidos, no para Claro. estarlos abandonando. Y Bueno, los pues que pasen una feliz Navidad, Martín, gracias. también. Que Feliz pase Navidad feliz para Navidad. ustedes. Martín. Guapo. Hasta